equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Desde Contraportada. El día de hoy queremos conversar un tema muy importante para las mujeres y para el pueblo en general, y es la reforma laboral, la dignificación de las trabajadoras y los trabajadores del pueblo colombiano. Para eso tenemos una invitada muy importante, muy especial, que nos va a esclarecer un poco lo que se ha abordado en este tema tan importante, que es Paula Andrea Moreno. Paula Andrea es politóloga de la Universidad Javeriana, candidata a magíster en política social, y ha trabajado en temas de empleabilidad y defensa del trabajo digno. Bienvenida, Paula, a este programa. Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, buenos días, buenas tardes también a todas las personas que nos van a ver y con este tema tan importante y coyuntural como lo es la reforma laboral. Muchísimas gracias por la invitación y espero pues que esto sea de provecho para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Gracias a ti por el espacio y tener como un espacio en tu agenda para esto. Yo creo pues que en este momento, con todos estos trámites que se están dando, debe haber como mucha convulsión en los diferentes trabajos alrededor de este tema. Pero un poco para empezar la conversación y que podamos entender quienes nos escuchen un poco más sobre este tema, quisiera preguntarte en qué estado se encuentra en este momento la reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro, y un poco comprender como todos estos cambios que ha surtido, porque realmente son muchas noticias o novedades todo el tiempo. Entonces que podamos entender de tu mano cómo en este momento cómo se encuentra y cómo eso a la luz de todo el proceso que ha tenido. Bueno, pues me alegra que justo podamos hacerlo el día de hoy, porque ayer, 17 de junio, fue aprobada la reforma laboral en su máxima expresión en Senado. Y pues esto es una gran noticia porque realmente es un logro del gobierno, porque han sido meses de dificultades. Pues ahorita ya lo que faltaba para convertirse en ley era conciliar las versiones de los textos aprobados en Cámara de Representantes y en el Senado, que justo hace poco ya fue conciliada y aprobada también por la Cámara. ¿Qué queda? Pues que el presidente firme la tan anhelada sanción presidencial a esta reforma. Claramente pues va a ser un hito bastante grande para los y las trabajadoras. El proceso legislativo incluyó varios vaivenes desde hace más de 2 años. Por ejemplo, en octubre del 2024 la Cámara avaló el proyecto inicial, pero por comisiones del Senado lo hundieron, primero en junio del 2023 y nuevamente en marzo del 2025. En la séptima comisión, 8 de los 14 senadores votaron por archivarlo. Y ahí es cuando, pues, ante este hecho, el presidente convoca a manifestaciones y empieza a promover una consulta popular en varios espacios, pero siempre le cerraban las puertas también a esta consulta popular, hasta que él decide hace pocos días, hace semanas, hacerla por decreto. Y claramente lo hace porque hay desde el Congreso un bloqueo institucional. En mayo del 2025, la Comisión Cuarta del Senado, liderada por la senadora Angélica Lozano, y fíjate, lo chistoso aquí es, claro, primero niegan la reforma y luego cuando ya ven que va en serio lo de la consulta y que se está buscando vías para poderla realizar, desde el mismo Senado, a nombre de Angélica Lozano, dice, revivamos el debate y aprobemos o más bien discutamos este articulado. Empiezan a haber algunos cambios y son cambios importantes en los que no se iba a beneficiar al trabajador. Iban a haber algunas cosas que, digamos, sí iban a ser aprobadas, pero puntos álgidos como la contratación por horas y la contratación para practicantes del SENA estaban bloqueadas.
Entonces inician unos debates y hay tensos debates. Por ejemplo, la ampliación a los recargos festivos, incluyendo también que también esto lo tengan que pagar las microempresas. Y después de semanas de debate, igual también la coyuntura con lo que pasa con Miguel Uribe retrasa también los debates, y recordemos que por tiempos legislativos esto sí o sí tenía que estar aprobado entre esta semana, porque ya el calendario legislativo estaba por acabarse. Inclusive, si te das cuenta, el presidente Petro llama a extraordinarias para discutir lo de la pensional. Entonces, donde se hubiera metido también o se hubiera alargado más lo de la laboral, nos hubiéramos visto en más dificultades para que esto fuera aprobado. Después de negociaciones y de una presión constante del presidente, porque si ustedes no lo aprueban, nos vamos a las calles, finalmente la plenaria del Senado respalda el texto, incorporando muchos de los puntos del presidente, como lo era el pago completo de los festivos, los recargos nocturnos desde las 7, los contratos indefinidos para aprendices del SENA, que eso es muy importante, sobre todo porque muchos de esos contratos van a ser el primer trabajo que van a tener estos jóvenes. Cuando se gradúen van a tener una experiencia certificada, y eso es muy importante porque ya desde acá se les empieza a derribar o a mitigar una barrera para el encuentro de empleo de estos jóvenes aprendices del SENA. Después, pues, ese mismo día que se aprueba la consulta, que se aprueba el texto de la reforma laboral, debaten la consulta popular y es rechazada 52 en contra y 2 votos a favor. Pues digamos que para nosotros es un logro la reforma laboral en sí, y sabíamos que nos iban a hundir la consulta. Pero el presidente logró lo que quería, y era eso, precisamente, que nos aceptaron la reforma. Bueno, ahora ya pues lo que les digo, vuelvo al punto inicial, y es que ya tenemos la reforma aprobada, ya está conciliada, y lo único que hace falta es llegar a la sanción presidencial. Esta es una gran victoria legislativa, mientras que la oposición resalta que solo fue posible tras concesiones y plantea una desconfianza de que la versión conciliada no sufra modificaciones sustantivas, cosa que no pasó. Pues esto significativamente es una victoria para los y las trabajadoras, y claramente es una gran derrota como para la oposición. Gracias, Paula. Pues definitivamente esto ha sido muy luchado y han puesto muchas talanqueras, así que constituye un logro que los pocos beneficios que se logran, porque queda un camino largo, si bien la reforma plantea muchos cambios sustanciales, definitivamente esto es uno de los temas que hay que seguir pensándonos para dignificar el trabajo de todas y todos y todes, pero definitivamente recuperar los festivos, recuperar los recargos nocturnos de la oligarquía, de los empresarios, y que esas horas constituyan un costo adicional por todo lo que requiere, pues es un gran logro para las personas trabajadoras, lo mismo que los derechos de la juventud. Porque definitivamente allá hay esfuerzos, tiempo, dedicación, y es algo que siempre se disminuía o se menosvaloraba, y es importante que desde ahí ya se empiece a poder abrir camino para la juventud, que definitivamente en muchas ocasiones está la mayor barrera de desempleo allí. Entonces, muchas gracias por tu explicación, además porque nos permite ver también que son cosas muy cortitas, pero que son grandes logros para el trabajador y las personas de a pie.
Yo quisiera como preguntarte, estas personas, hay unas, digamos que tú nombras a 8 senadores, hay un grupo, unos de diferentes partidos políticos, porque no se puede decir que solo de uno, que han puesto estas barreras y que además supongo yo que representan todos estos intereses también de quienes no quieren pues que se avance en derechos para todas las personas. Cómo que ha pasado, quiénes son, cómo dejar en la memoria de todo este proceso las personas que han estado allí un poco colocando la talanquera y que es importante que como colombianas y colombianos que nos preparamos también para unas nuevas elecciones, pues los tengamos allí. Y son personas como en el radar, porque son personas que han bloqueado todos estos cambios que se han propuesto. ¿Quiénes son y cómo se ha realizado esto? Antes de responderte a la pregunta de quiénes están en un bloqueo institucional y estructural hacia la reforma, quiero destacar algo, André, y es que quien saca adelante esta reforma es una mujer, y es una mujer comunista la que lo plantea. Y ella lo hace precisamente negociando y conciliando los puntos. Lastimosamente ella no continúa, pero creo que el nuevo ministro quien llega ha hecho un excelente papel y en vez de pisotear lo que hizo Gloriana Ramírez, al contrario, creo que ha cogido una bandera muy importante y una tarea bastante fuerte para poder defenderla y eso es lo que más me siento orgullosa, que es una labor realizada por una mujer comunista, nuestra primera ministra comunista, y que continúa adelante y hoy tenemos el resultado que tenemos. Y ya para responder tu pregunta, la oposición está siendo ejercida básicamente desde la centroderecha, la extrema derecha y los gremios empresariales. Partamos de ahí. En el Congreso, los bloques del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y un ala de los liberales se opusieron a artículos clave. Por ejemplo, la de limitar el pago del 100% los domingos festivos o extender los recargos nocturnos, porque esto significaba quitar una reforma que había hecho pues, su gran líder Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces, ellos iban a defender lo que Uribe en su momento había dicho, que con eso se iba a fomentar empleo, pero que en realidad está demostrado estadísticamente que eso es mentira. El haber quitado el recargo de los festivos y de los dominicales y extender los recargos nocturnos no generó trabajo. Al quitarlos no generan trabajo. Todo lo contrario, lo que hicieron fue una medida regresiva. El presidente Gustavo Petro lo dijo, se ha venido aumentando el salario mínimo y hoy en Colombia tenemos una tasa de desocupación muy baja. Entonces, digamos que eso también ayudó porque son hechos estadísticos para poder dejarlos sin piso argumentativo. Estos mismos, inclusive también votaron contra la mayor parte de debates finales y estos parlamentarios han usado un discurso muy crítico. Entonces, por ejemplo, Carlos Misael del Centro Democrático afirma en redes que la reforma condena a la quiebra de las micro y de las pequeñas empresas, haciendo un llamado al miedo, a la desinformación, cuando ha sido el Estado quien también les ha dado a ellos varias condonaciones tributarias y también ha creado programas estratégicos para fomentar el apalancamiento laboral, que es yo como Estado te pago a ti unos o el 100% o una parte del salario de la persona que contrates. Entonces, beneficios económicos y tributarios los han habido, los van a seguir habiendo para fortalecer las micro y pequeñas empresas. Y pues apelando a este miedo, por eso es que todas estas personas emprendedoras tenían cierto miedo y reserva a la reforma laboral. Pues siempre, eh, claro, ellos apelan al miedo y a la desinformación porque saben que con la desinformación causan miedo y la gente sale a votar o toma decisiones con miedo.
eso es lo que saben hacer desde hace más de 20 años y yo creo que lo van a seguir haciendo. Nuestro ejercicio democrático es el de informar correctamente a las personas, por eso este tipo de espacios deben ser muy valorados. Nuevamente te agradezco por la invitación y pues ya regresando a tu pregunta y volviendo nuevamente a quienes se oponían y saliéndonos un poco como del legislativo, pues los gremios empresariales también presionaron públicamente contra la reforma. No es de gratis que un lobista de los gremios empresarios estuviera en el Senado cuando se estaban debatiendo muchos puntos que eran álgidos. Asociaciones como la FENALCO, ANDI, grupos de MIPYMES, declararon en varias veces que esto elevaría los costos laborales, iba a desincentivar la creación de empleo formal y iba a aumentar la informalidad. Como ya lo hemos hablado antes, pues esto no tiene un sustento estadístico. Por ejemplo, la presidenta de Aliadas señaló que el proyecto desmotiva la generación de trabajo al encarecer las microempresas. El líder de FENALCO advirtió que aumentaría los costos laborales entre un 18 y un 34%. Otros dicen que lo aumentaría entre un 6.4 y un 34%. ¿Y esto qué provocaría, según ellos? La destrucción de miles de empleos. Pero también lo que ellos no se han puesto a pensar es que también liquidar una empresa cuesta mucho. Y que otro de los miedos que tenían era que las empresas internacionales o multinacionales se quisieran ir de Colombia a otros países donde la mano de obra fuera mucho más barata. Pero también esto es mentira porque el que la mano de obra calificada se pierda les cuesta muchísimo. Entonces, irse a otro país les va a costar y les va a costar aún más volver a entrenar esa mano de obra que ellos necesitan. Entonces, estas organizaciones hacen llamados a los congresistas para modificar o eliminar algunos artículos que según ellos van a dañar la competitividad y el empleo. Algunos sectores independientes han difundido estudios, bueno, independientes también entre comillas, difundieron estudios que predicen pérdidas de empleos con la reforma. Esto alimenta la presión en medios y en redes y pues los intentos por bloquear la reforma provinieron de frentes políticos y económicos que empujaron a los legisladores de la oposición, fundamentalmente de la derecha y la centro derecho, con grandes gremios económicos, a que tuvieran un bloqueo, que se levantaran las sesiones, a que no las debatieran, a argumentar sin argumentos, lastimosamente. Los senadores son buenísimos en eso y a difundir, sobre todo en redes, mentiras. Tú ves a muchos senadores, sobre todo el Centro Democrático, apelando a mentiras y sobre todo juegan con el desempleo, que no bajó con las reformas de Álvaro Uribe. Definitivamente, y Paula, nos queda muy claro con lo que nos dices que además esta desinformación y esta generación del miedo pues es la causa de que muchas personas primero digamos, no comprendan el bombardeo además de noticias y de declaraciones sin que haya también una pedagogía clara, pero además también, y eso lo mencionaba ayer Petro en su Consejo de Ministros, hay unos enfoques económicos que buscan reproducir el establecimiento y que buscan perpetuar, digamos, las formas en que se ha hecho las cosas cuando es evidente que es importante generar cambios y que estos cambios que se han dicho que pueden causar mayor desempleabilidad o bajadas de la economía, pues han demostrado que no. Este año el país es un ejemplo en Latinoamérica de cómo creció su economía y se sostuvo a pesar de también crisis, guerras que se presentan en el mundo y digamos que aquí se logró mantener estable e incluso se redujo el desempleo. Entonces, creo yo también es que podamos salir de esos paradigmas que nos están diciendo de generar miedo a partir de
de supuestos conceptos técnicos, que todo el mundo además se disfraza de este concepto técnico, pero siempre para colocar una posición y una postura política que efectivamente pues se ve reflejado en la legislatura con unas personas y unos personajes que impiden el avance de estas transformaciones. Y ahí me gustaría, Paula, que a propósito de este programa de contrapatriarcado y además de las difíciles luchas que hemos atravesado las mujeres para tener un empleo digno, un reconocimiento de las capacidades, del ascenso, de las posibilidades, ¿en qué se logró avanzar en esta reforma propuesta por el gobierno y qué crees también de pronto que hizo falta que sacaron, que fue muy tajante en beneficio de las mujeres trabajadoras? Mira que es una pregunta bastante interesante. Cuando Glorine Ramírez se plantea la reforma, ella tenía clara una cosa y es el enfoque de género. Porque todo le recarga no solamente a las labores del cuidado, sino lo que implica las barreras para encontrar un empleo formal, digno y con todas las presiones que las mujeres tienen. Esta reforma laboral por primera vez tiene claro un enfoque de género con varios artículos en pro de las mujeres y es muy gracioso ver cómo también mujeres de la oposición defendían hundir muchas de los artículos que le daban cierto alivio a la mujer. Hablemos del artículo 18 de cuando se habla de las licencias menstruales. Claro, entonces está el video más difundido que es de la senadora Cabal indicando que esto lo que va a hacer es desacelerar la contratación de las mujeres, cuando en definitivamente claramente no va a ser así, sino que son unas licencias casi que médicas, van a ser médicas y por unos tiempos muy establecidos. Entonces, pues vemos que el patriarcado se ve en muchas expresiones y también utilizan a mujeres, pues también para hundir algo que nos va a beneficiar a todas. ¿Cómo nos impacta? La reforma incluye varios elementos con perspectiva de enfoque de género que afectan directamente a las mujeres. Por ejemplo, extienden las licencias y protecciones tradicionalmente asociadas al trabajo femenino. Entonces, por ejemplo, van a aumentar la licencia de paternidad. ¿Para qué? Para fomentar el reparto equitativo de la carga de cuidados. Si me preguntas de todos los articulados, este me parece el más lindo, porque aparte de redistribuir la carga de cuidados, permite que el papá tenga mayor tiempo de estar con el neonato y esto les va a permitir una mejor conexión entre el papá y el hijo. Porque muchas veces al papá le daban como máximo 2, 3 semanas, él se iba y quien quedaba 6 meses con él, entre 6 y 3 meses era la mamá. Y eh, el papá se desconectaba rápidamente como de los primeros meses que son tan importantes en el desarrollo y sobre todo en la adaptación familiar y esto va a permitir que los padres se involucren mucho más en el rol tanto afectivo, psicológico y de cuidado con los niños. Al mismo tiempo que amplía la licencia de paternidad, también están las licencias especiales para mujeres, que era el que hablábamos en los casos de menstruación incapacitante por endometriosis y otras cosas, que esto de verdad es un alivio para las mujeres que sufrimos este tipo de dolores, nos va a permitir concentrarnos en nuestra recuperación. También es importante hasta para aumentar la productividad, porque no es lo mismo una persona con un dolor incapacitante a una persona que está en sus posibilidades al 100% de entrega a sus labores cotidianas.
También va a garantizar que las mujeres embarazadas o en lactancia no puedan ser despedidas injustificadamente y fomenta mejoras en los espacios de lactancia laboral. Ya habían algunas medidas, pero digamos que esta reforma le termina de dar, valga la redundancia, forma a los despidos por embarazo y sobre todo a las salas de lactancia. También va a obligar a los empleadores a prevenir y sancionar el acoso sexual y la violencia en el trabajo, muy importante, inclusive en entornos digitales o fuera del sitio laboral. Súper importante, lo cual esto nos va a proteger de manera explícita a muchas mujeres víctimas de estas violencias. Entonces está el articulado de que la empresa está obligada a reubicar a la mujer que está sufriendo de violencia y de acoso. Entonces, estamos protegiendo a la mujer porque ya no la vamos a dejar con sus agresores, sino que la empresa entonces está obligada a reubicarla. También se incluyen medidas que reconocen actividades donde predominan las mujeres. Por ejemplo, esta reforma aborda por primera vez derechos laborales en las trabajadoras sexuales, promoviendo su protección en subcomisión. Bueno, esta ley se habló, la proponían, es un tema muy álgido, la verdad, y le reconoce tareas reproductivas en el campo, que eso es otro tema. ¿Qué plantea? Plantea que las campesinas que realizan labores del cuidado o de alimentación en la casa de un empleador deben ser remuneradas por ello. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando a las mujeres rurales las contrataban para labores relacionadas con el campo, también tenían que ir a cocinar, pero también tenían que ir a lavar la loza de todas las personas que estaban ahí, o entonces también tenían que hacer ciertas acciones del cuidado. No, separan los trabajos y les da garantías por ello. Sí, bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, en el sector doméstico, la reforma exigirá un contrato escrito para todas las empleadas del hogar y deben ser, si así lo deciden, a término indefinido. Esto va a permitir que muchas mujeres ingresen al sistema de seguridad social, que sean cubiertas por AEDL. Los trabajos domésticos tienen una cosa y es que son las labores que más riesgos tienen a tener accidentes, cortarse con un cuchillo, quemarse, caerse, resbalarse. Entonces, esto le va a permitir protegerse más a las trabajadoras domésticas y también las va a proteger con este tipo de contratos de despidos arbitrarios. Otro tema dentro del cuidado es que establece unos horarios flexibles para que las mujeres que tienen familiares con discapacidad puedan atender sus labores, sus tareas del cuidado, pero que también el empleador pueda llegar a acuerdos en los horarios. Esto es súper importante porque con los horarios como estaban, las labores del cuidado quedaban muy, muy atadas hacia la noche. Entonces esto hacía que lo poco que se ganaban muchas mujeres y hombres también lo tuvieran que pagar a otra persona, pero esa otra persona también quedaba descuidada porque no se les podía pagar de manera formal. Entonces, ya al cuadrar los horarios a estas personas ya les va a permitir tener un poco más de flexibilidad. Claro, la política de cuidado debe ser más amplia, más flexible para, de cierto sentido, reconocer esta carga de cuidados y pues si trabajas, ojalá no tengas estos recargos en el cuidado, pero para eso tenemos el COMPES del cuidado. Entonces digamos que tanto el COMPES como la reforma laboral, entiendo, van a empezar a hablar en algún momento y se van a tener que encontrar. Bueno, pues estas, entre otras disposiciones, van a generar un impacto bastante positivo para muchas mujeres trabajadoras. Van a reconocer los derechos de maternidad, de la seguridad social en trabajadoras
domésticas van a valorar más formas de trabajo tradicionalmente invisibilizadas, van a buscar balancear la carga del cuidado. Claro, debemos seguir avanzando. Digamos que la falta de empleo digno, o sea, la informalidad está en tasas muy altas. Es decir, si las personas son conscientes de esta reforma laboral y se logra ejecutar bien, la informalidad va a reducir. Y al reducir la informalidad, vamos a tener muchas mejores condiciones, tanto laborales y dignas, sobre todo para las trabajadoras domésticas y quienes realizan acciones de cuidado. Gracias, Paula. Ahí, bueno, yo creo que varias de las propuestas son, digamos, deudas históricas. Ya, digamos, se ha hablado mucho de la formalización y dignificación del trabajo de las empleadas domésticas, que un poco acá se avanza todavía con eso, porque es un trabajo que no se ha valorado, pero que al menos no tiene las garantías suficientes. Hay una cosa ahí para aclarar y es que el tema de la licencia menstrual no fue aprobado dentro de esta reforma laboral, ¿cierto? Está, digamos que aprobado, pero dentro de, y ya te voy a decir acá que lo tengo, se aprobó, pero dentro de una licencia por salud, que está dentro del marco, pero no está como tal la licencia de salud menstrual, pero está en el marco de otras licencias por tipificaciones de salud. Vale, sí, y este sigue siendo un tema tabú. No se entiende Sí, mucho cómo es la menstruación, cómo son enfermedades como la endometriosis, que son incapacitantes, que son dolorosas. Y de nuevo, ahí no está en el centro la vida y los cuerpos de las mujeres en esta toma de decisiones. Y lamentable además que esto sea apoyado por mujeres de los diferentes partidos en el Congreso. Entonces sigue siendo como ahí, nos sigue faltando para que esto se pueda esclarecer, visibilizar y también comprender porque son necesarias. pues de hecho, André, mira que esto fue también otro de los puntos más álgidos y la verdad, cuando alcancé a ver el debate, yo no entendía por qué no aprobarlo cuando, si hablamos en términos de productividad, las mujeres van a ser mucho más productivas estando sin, o más bien dándose estos espacios, porque ni siquiera son 15 días, una semana, o sea, son licencias muy cortas, en donde a la mujer le va a permitir enfocarse en sanar su cuerpo, sobre todo en una carga tan dura como es la menstruación, en términos de que muchas mujeres literalmente se desangran. Entonces, claro, cuando uno sufre una pérdida de sangre tan grande, pues vas a estar débil, es más probable que otras enfermedades como la gripa, las influencias entren a tu cuerpo. Entonces, pues no, yo no entendía el por qué no darle una opción a estas mujeres, simplemente como unas jornadas de descanso y luego ya llegaban con su productividad al 100 y le podían brindar mucho más a las empresas. Pero pues el debate es que para ellos todo va a desincentivar la contratación, absolutamente todo. Y si te das cuenta, todo el libreto da es hacia que toda la reforma va a aumentar el desempleo. Pero si tú lo volteas y lo ves del otro lado, lo que va a permitir es dar unas flexibilidades para que las personas puedan rendir mejor en sus trabajos. E inclusive, si te das cuenta, esta reforma siempre ponen en el medio llegar a acuerdos con el empleador. La flexibilidad de horarios, las contrataciones, el tiempo, los horarios, o sea, siempre es un acuerdo con los empleadores. Tampoco son algunas, claro, otras sí, no son medidas tampoco en las que el empleador esté 100% atado. Sí, de todas formas, esto sigue siendo un punto, como dices, de debate, un punto que se ve reducido o que se resulta problematizador por la supuesta desmotivación al empleo de las mujeres.
pero nosotras en los diferentes cargos y lugares también pues hemos ganado todo a pulso con, digamos, mejores capacitaciones. Ahí se habla del techo de cristal. Entonces, digamos que hay otros fenómenos o problemáticas por los cuales no solamente o no se incentiva nuestra contratación, sino además no se permite pues también el ascenso, que es otra cosa que se debería conversar, pero que quizás pues todavía con estos debates en este punto pues todavía no se ha dado. Sin embargo, definitivamente hay unos avances, quedan faltando. El tema de los cuidados me parece muy importante porque, por ejemplo, el tema de la paternidad, del esclarecimiento también de los mayores tiempos para los padres. Pero entonces me gustaría saber en términos del cuidado. ¿Qué otros avances tenemos? Ya nos hablaste del horario para las empleadas domésticas. No sé si pasó algo con el tema de la formalización laboral de las madres comunitarias. Digamos que en qué otros temas coyunturales sobre el cuidado tenemos también avances. Antes de responderte esa pregunta, tú tienes razón en una cosa, y es que no fue aprobado en Senado lo de la licencia menstrual, pero sí fue aprobado en Cámara. Entonces, digamos, cuando ya tocaba conciliar, la Cámara dijo, está bien, lo quitaron, nosotros lo aceptamos, sigamos adelante. Pero lo de las licencias menstruales, que fíjate que, y me detengo allí simplemente a rescatar una cosa, podrían trabajar en casa hasta 2 días. Si te das cuenta, André, ni siquiera era que se desconectan completamente, sino que les daba la libertad de poder trabajar en casa 2 días, son solo 2 días. Esta sí fue aprobada en Cámara, pero en Senado se cayó. Y sí tienes razón, quedó por fuera de la reforma, pero siento que hay que seguirlo, como lo decías, trabajando para que algún día lo logremos, porque creo que esto va a mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres, que les toca tomar el transporte público hacia enfermas, que les toca salir de sus casas, que les toca sentarse frente a un computador, no estar rodeada de sus cosas ni de sus remedios muchas veces. Entonces sí, tienes razón, no pasó en Senado, pero sí pasó en Cámara y pues hay que seguir la lucha. Frente a lo que nos hablabas del cuidado, pues la reforma es un paso significativo al reconocer y formalizar el trabajo del cuidado en sus diferentes formas. Y con las madres comunitarias pasa algo muy chévere, porque las madres comunitarias son claves en la atención infantil de sobre todo las zonas más vulnerables. El artículo 74 que fue aprobado establece que las madres comunitarias y sustitutas del programa de alimentación escolar PAE sean incorporadas al régimen laboral del ICBF. Entonces, ellas ya van a tener un contrato eh, y va a garantizar los derechos porque van a ser contratistas trabajadores oficiales. Esto es un término pues progresivo que va a estar sujeto a disponibilidad presupuestal y al marco fiscal de mediano plazo, pero en la práctica se estima que unas 60,000 de estas madres comunitarias pasarán a tener empleos con todos los beneficios sociales, salud, pensión, vacaciones, en lugar de recibir solo un subsidio, como se estaba haciendo hasta ahora. Para ello, pues claramente se van a eliminar los subsidios que antes se les otorgaba, porque ahora ya se van a poder formalizar mediante la vinculación. Esto también es un gran logro para las madres comunitarias que desde sus sindicatos, desde sus luchas, han venido pidiendo un reconocimiento a esta labor que ellas hacían. Y el gran reconocimiento es el contrato con todas las prestaciones de ley. Entonces, son mujeres que van a tener acceso a varios beneficios que uno como trabajador normalmente tiene. Y mira que esto, si lo vemos en otros términos, también va a incentivar a que se consuma más en el país. Cuando tú tienes un sueldo fijo, un ingreso medianamente estable, lo que vas a hacer también es consumir más, consumir para tus hijos, pagarles un buen colegio, acceder a otros beneficios. Entonces, esto es un gana y gana
porque siento que también ganan ellas, ganamos nosotros, gana la sociedad, gana la economía del país. Esta reforma convierte el cuidado infantil comunitario en un empleo digno. Y creo que nosotros debemos cerrar con esa frase el tema de las madres comunitarias. El cuidado infantil es un empleo digno. Las madres van a ser contratadas como funcionarias oficiales del ICBF con un salario justo. Esto va a asegurar una seguridad social, una estabilidad. También va a implicar un reconocimiento material en la importancia social de su labor, que se tiene que replicar en la labor del cuidado de la primera infancia. No solamente en el sector público, sino también en el sector privado. También se debe empezar a reconocer allí, porque los salarios, pues, de muchas de estas profes o mises que ahora les llaman, pues son salarios muy bajos y muchas veces son en jornadas extensivas. Esta iniciativa pues también acoge otras medidas de dignificación del cuidado, plantea la licencia familiares como lo habíamos hablado, ellas también van a estar con horarios flexibles para cuidar si tienen también familiares con personas con discapacidad. Estas medidas pues lo que siempre van a buscar es que se valore económicamente el trabajo del cuidado tradicionalmente no remunerado o mal remunerado y va a permitir mejorar las condiciones laborales de quienes históricamente han proveído de servicios del cuidado infantil en todo el país. Bueno, eso es una alegría inmensa porque estas mujeres, estas madres comunitarias, de verdad que han realizado un trabajo además muy amoroso, muy constante con la crianza y cuidado de los niños de la primera infancia. Ellas atienden más de 1 millón de niños desde el 86 y hasta ahora 2025 estamos hablando, aunque sea de la formalización y de que se dé todas las garantías sociales y de pensión. Entonces, bueno, eso dice mucho, pero también celebramos que esto se haya alcanzado y se haya logrado también aprobar en esta reforma tan importante. Eh, mm, y yo quisiera como dejar allí que son solo unos pequeños pasos para que este tema, los temas del cuidado y de la feminización del trabajo, porque así como el empleo doméstico, las madres comunitarias son empleos que en su mayoría son ocupados por mujeres, pues se den esas valoraciones sociales, pero también económicas para poder sustentar la vida de quienes colocan sus cuerpos al servicio de la comunidad, su vida al servicio de los otros, y ahí, bueno, se empiezan a dar algunos pinitos y por lo menos está empezándose a dar este debate en estos lugares en donde se toman las decisiones de todo un país. Y bueno, eso es de gran alegría. Yo quisiera como finalizar, Paula, con una pregunta y es, en este camino feminista de avanzada para los derechos de las mujeres, pero también de las personas más desfavorecidas, ¿qué hace falta? ¿Qué hizo falta a pesar de que esta reforma nos pinta y nos abre caminos, y que fue bien luchada, que hay muchos bloqueos, que se mantiene toda una cerca desde lo económico, desde lo político, desde lo gremial, desde los medios de comunicación? ¿Cómo imaginarnos y qué hace falta para un mundo socialmente justo en términos del trabajo laboral digno para el pueblo colombiano? Fíjate que una perspectiva feminista sugiere que el trabajo digno va más allá de las correcciones puntuales y que va a requerir reestructurar las bases mismas del mercado laboral y de todo lo que en Colombia se habla como de ocupación. En ese sentido, las reformas que se ha venido realizando son pasos iniciales. La verdadera meta feminista sería incorporar los principios como la corresponsabilidad, la revalorización del empleo, la redistribución de riquezas y de poder en el ámbito laboral. Por ejemplo, colectivos feministas plantean que todo modelo de trabajo, si es digno, debe visibilizar el tiempo de trabajo reproductivo y social, los cuidados no remunerados.
y rechazar tajantemente las horas extras, porque ya el simple cuidado son horas extras. No hay por qué inclusive hacer horas extras obligatorias, ¿no? Es que, ay, póngase la camiseta, trabaje más. No, o sea, aquí si yo quiero, hago las horas extras y usted me tiene que pagar como ahora no le está diciendo la reforma. ¿Esto qué va a implicar? Jornadas laborales más cortas, salarios mínimos garantizados para quienes cuidan, incluso hablemos de rentas básicas para cuidadores y, ¿por qué no, para todos y todas? Y un sistema nacional de cuidados público que libere a los trabajadores de las dobles jornadas. Si bien se ha venido trabajando con el COMPES del Sistema Nacional del Cuidado, siento que este es un pequeño paso para realmente un sistema público que permita descargar las labores del cuidado. Nos hace falta inversión social y pública para un sistema tan complejo. Nos hace falta demasiado, pero lo iniciamos. A partir de esta reforma, nos podemos imaginar un modelo ampliado donde los derechos laborales se van a vincular con políticas de bienestar social, que ese es como nuestro fin y el fin de este gobierno. Entonces, por ejemplo, volvemos a los servicios del cuidado y más exactamente a los servicios de cuidado infantil y geriátrico universales. Entonces, cuando garantizamos los servicios de cuidado en las etapas iniciales de 0 a 5 años que son tan importantes y en las etapas geriátricas, vamos a garantizar la descarga de labores en muchas personas que se van a poder dedicar a su proyecto de vida que quiere una persona cuidadora. Por ejemplo, licencias parentales pagadas para todas las familias, igualdades salariales reales, mecanismos democráticos de participación en el trabajo. Entonces, hay que fortalecer los sindicatos, especialmente de mujeres. Y si te das cuenta, los artículos relacionados a sindicatos se cayeron. Deben haber cuotas de género en negociaciones colectivas. Hay que también fomentar el sindicalismo, pero desde una perspectiva de género. Entonces, nuestro objetivo como feministas es resignificar el empleo, que debe ser un espacio de explotación patriarcal para devenir uno que cuide la vida, sino que el trabajo digno, que sea aquel que permita a todas las personas, tanto hombres, mujeres, personas no binarias, todas las personas, desarrollarse sin sacrificar su salud mental ni sus responsabilidades familiares, porque descansar o tener unas vacaciones también se está volviendo un tema de privilegio y esto no se puede permitir. Esta reforma puede verse como un punto de partida. El modelo feminista deseable incorporaría mayor protección a la maternidad, valoración de tareas comunitarias, por ejemplo, no se hubiera caído la ley menstrual, habría mejor protección para las trabajadoras domésticas, aunque eso también es un debate bastante denso. Habría una valoración en tareas comunitarias que no solamente va hacia el cuidado infantil, sino una valoración hacia otro tipo de cuidado que va más allá de etapas etarias. También los cuidados hacia la naturaleza, por ejemplo, es un sistema más amplio que ponga la vida en el centro. Esto nos va a llevar a que se erradique la precariedad, la explotación y pues el trabajo digno para todas y todos y todes significaría pues articular una reforma laboral con una agenda socioeconómica que priorice la justicia de género, inversiones públicas en los cuidados, corresponsabilidad de los empleadores, que creo que esta reforma, si bien lo pone en un punto, nos hace falta mucho más, porque la visión del empleador en Colombia es que te hacen un favor al contratarte. Y eso no dignifica el trabajo, lo precariza. Y esta reforma tiende a eso, a dignificarlo.
Pues ya para cerrar cualquier interpretación, pues desde el feminismo va a destacar que la lucha no termina con esta reforma ni con esta ley, sino que esta debe ir acompañado también de transformaciones estructurales que realmente van a valorar el trabajo, la vida y que nos pone en un punto más central en el debate. Bueno, ahí nos queda toda una revolución por hacer. Definitivamente este mundo que imaginamos está en contravía de lo planteado por el capitalismo y por estas apuestas económicas que preservan el capital sobre la vida y el cuidado de los otros. Y entiendo yo por lo que nos cuentas y desde las banderas feministas, se debe tener en el centro la vida y la vida en un sentido amplio, la vida en un sentido de conexión con la tierra, con la naturaleza, con los otros, en donde incluso tengamos el derecho al descanso, al compartir con nuestras familias, con nuestras comunidades, en la reproducción del cuidado en nuestra maternidad, que debería estar ahí de primeras porque es como el centro de la producción, de reproducción de la vida, pero además de la dignificación del trabajo. El trabajo debe estar, digamos, como una oportunidad de realización para todas, todos y todes, y no como una obligación para sobrevivir, porque sin eso, básicamente, pues no podemos existir. Un poco es como la paradoja en la que nos encontramos. Entonces, agradecerte, Paula, definitivamente nos queda un gran camino, a pesar de que celebramos la reforma como se presentó y las garantías que esto cae o abre para, por ejemplo, los trabajos del cuidado. La conclusión es que nos queda un gran camino, siempre nos queda mucho por hacer y bueno, y ahí seguimos adelante. No sé si quisieras decir algunas palabras finales. André, nuevamente agradecerte por el espacio. Este tipo de canales de difusión son muy importantes, sobre todo en un mundo o en un país donde la polarización cada vez es más grande, pero la polarización a través de las fake news, de las mentiras, de argumento sin argumento. Entonces puedes saludar este tipo de espacios, agradecerte por la invitación y pues como lo que dices, esto hasta ahora inicia. Y siento yo que el día que el presidente Gustavo Petro firme ya, haga su sanción presidencial, creo que es un reconocimiento para las luchas que hicieron nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras hermanas, porque esto han sido años también de un pedido de reconocimiento a las labores del cuidado de las madres comunitarias, del que no se nos quiten los derechos como el pago de horas extras de los festivos de los dominicanos y sobre todo, mira qué tan bonito que se nos reconozca que la noche inicia a las 7. O sea, es un hito importante en un país donde la explotación era hasta las 10 de la noche. O sea, es quedarme con eso y bueno, esto es un triunfo para los y las trabajadoras. Así que hay que disfrutar y sobre todo hay que exigirles a los empleadores que deben garantizarnos lo que se ganó. Que esto también es algo importante, ¿no? Porque muy probablemente muchos empleados van a ser como temerosos en, no, bueno, está bien, págueme. No, usted se lo ganó. A usted le deben pagar como lo establece la ley. Y ya, André. Entonces, pues es una exhortación a que continuemos en la lucha. Gracias, Paula. Y también yo creo que esto es producto de una gran movilización que se ha dado alrededor de este tema. La reforma laboral es algo que nos compete a todas, todos y todes. Es una de las patas coyunturales para que toda esta estructura se empiece a modificar y gran parte yo creo que se logre esta aprobación por fin es que hay muchas personas detrás buscando que se apruebe, buscando salir y movilizarse para hacer y exigir todos estos avances que se necesitan. Entonces ahí estamos todos y todas. Muchas gracias a las personas que nos ven y seguimos en otro programa semanal en nuestra próxima semana. Que esté muy bien.